Ok, bueno, pues voy a empezar con el seminario. De hecho, bueno, me pidió Víctor que si hacíamos este ejercicio y entonces pues la computadora tenía una conferencia de un congreso y entonces pues es la que les voy a presentar. Y básicamente lo que nosotros, una de las cosas que más nos interesa en el laboratorio de biofísica es estudiar la membrana. Perdón, Iván, De, creo que activaste la cámara de tu celular y se desactivó compartir la pantalla. pantalla. Sí, ahora te estamos viendo. Entonces, ¿y eso cómo lo pago? Pasa la mano encima y va a salir la camarita y dale clic para que se ponga roja. Mm, ¿Dónde se pone eso? Ajá, nada más toca la pantalla del celular. Sí, pues ya la toqué, pero no. Ok, deben de Ya, aparecer espérate. unos circulitos, uno es micrófono y otro Apa- es pantalla. No, aparece un pin. Eh, no sobre las personas que están en el chat, perdón, activas, sino sobre tu imagen. Sí, está sobre la imagen, que no ves mi dedo. Sí, ajá. Entonces ahí deben de salir dos iconos, un micrófono y una cámara. Pues no te hace caso. Ah, Listo, listo. Ah, pero también apagaste el audio. ¿se oye? Ahora sí. ¿Y se ve la pantalla? Sí, también. Solo te están pidiendo si puedes poner en modo pantalla completa, pero no sé si lo quieras intentar. Ahora sí. No, así. Ahí se Perfecto. ve y se oye. Sí, Bueno, entonces ya. apago mi micrófono ¿Cómo? entonces. Les pido a los demás si ¿Cómo? pueden, voy a apagar mi micrófono y les pido a los demás si pueden apagar su cámara para que esto no se ponga lento. Ok. ¿Tú me dices cuándo empiece? Adelante. ¿Ya? Bueno, es medio raro hablarle a la computadora, espero que alguien más esté oyendo. Me regreso. Una cosa que nos interesa mucho en el laboratorio es entender la membrana celular, que es una bicapa lipídica envuelve a la célula y tiene, bueno, una función primaria, que es la de contener a la célula y permitir la homeostasis, o sea, una concentración dentro y fuera de la célula totalmente distinta, pero además tiene muchas otras funciones. Y lo que estoy poniendo aquí es una caricatura que normalmente se pone en muchos libros de biología de lo que sería la membrana celular, y en particular nosotros estamos interesados en los lípidos, que son estas cosas rojas y azules, y en los esteroles, que aquí está puesto el esterol. Espero que se vea la manita, porque estoy señalando con la manita el esterol y los lípidos. Ahora, esta es una imagen totalmente idealizada y muy caricaturizada. Si uno se va a una simulación, por ejemplo, esta es una simulación de una membrana de POPC, que es palmitoil fosfatidilcolina, con el colesterol a distintas concentraciones, y esto es lo que realmente es la membrana o la bicapa lipídica, que se autoensambla simplemente por efecto hidrofóbico, y como pueden ver acá arriba, cuando tiene poco esterol, pues las colas están muy desordenadas, y conforme uno va subiendo la cantidad de esterol, la membrana se va ordenando, ¿sí? Y entonces, digamos, lo que normalmente se dice es que la membrana es un cristal líquido, pero en realidad es un material que tiene una gran riqueza de fases y de respuestas. Aquí ven el efecto que tiene el colesterol en la membrana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros tenemos es en esta simulación que les presenté arriba, tenemos lo que sucede si nosotros variamos la temperatura y variamos la concentración de esterol, ¿sí? Y aquí estamos presentando dos
dos programas, bueno, este es Lipids es con GramWorks y Charm es otro programa, y el punto aquí es presentar dos campos de fuerza distintos, de alguna manera validar los resultados, pensando que si salen en dos campos de fuerza distintos, entonces son más confiables, porque obviamente un problema muy grave de las simulaciones es el campo de fuerza que se usa para tener confianza en que los resultados son válidos, ¿sí? Pero entonces aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es el área de los lípidos abajo y el grueso de la bicapa arriba, ¿sí? Y vemos cómo varían estas al ir variando en este diagrama de fase. De hecho, las líneas estas que están aquí marcadas en negro es un diagrama de fase obtenido por otras gentes, por Prieto, por un grupo de Portugal, con espectroscopía para determinar que de este lado tienen un líquido desordenado, de este lado tienen un líquido ordenado, y entre las dos líneas tienen una fase mixta en la que hay líquido ordenado y líquido desordenado. Y como pueden ver, los parámetros de grosor y los parámetros de área por lípido pues varían a lo largo del diagrama de fase. Obviamente, en la fase de líquido ordenado, la membrana, líquido desordenado, la membrana es más delgada. En la fase de líquido ordenado, la membrana es más gruesa. En la fase de líquido ordenado, el área es más área en el líquido desordenado y menos área en el líquido ordenado, pero lo interesante es que en la fase intermedia hay un comportamiento mixto, bueno, sobre todo en el caso del grosor de la membrana, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de lo que pasa a lo largo del diagrama de fase. Este es el parámetro de orden. El parámetro de orden es el orden que tienen las colas de los fosfolípidos. Bueno, aquí también me faltó decir que los fosfolípidos por ejemplo, tiene una cabeza que, por ejemplo, puede ser colina, luego tiene un glicerol y luego tiene unas colas de hidrocarburos que pueden estar más o menos saturadas. Y el parámetro de orden es qué orden están haciendo los carbones con la normal de la membrana. Entonces, mientras más ordenado, quiere decir que las colitas van a estar más paradas y va a ser una membrana más ordenada. Y eso se puede ver claramente aquí, cuando uno va simplemente aumentando el esterol, pues va aumentando el orden como habíamos visto antes, y cuando uno va aumentando la temperatura, pues va disminuyendo el orden, ¿sí? Y aquí están, bueno, son carbones de la cola de palmitoil, del POPC, y el otro de la cola de oleoil del POPC. Y bueno, aquí, por ejemplo, se ve que en el caso de abajo, los force fields no están dando exactamente la misma representación. Ahora, con este tipo de análisis, uno puede ver y encontrar que, por ejemplo, aquí lo que estamos graficando es un diagrama en el que tenemos la temperatura y la cantidad de esterol. Y estos cuadritos, estos píxeles, en realidad es el grosor de la membrana. Entonces nosotros lo que hicimos fue sacar el grosor de la membrana a partir de la densidad electrónica. Uno puede calcular la densidad electrónica y entonces determina el grosor de la membrana, y entonces sacamos los grosores en cuadritos de 1 nanómetro cuadrado, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, esta de acá pues parece ser una membrana bastante homogénea, ¿sí? Pero esta de aquí pues es una membrana que tiene una zona baja y una zona alta, o una zona angosta y una zona gruesa. Y entonces aquí lo que vemos es que las membranas tienen lo que se llama nanodominios, o sea, tienen ciertas zonas de la membrana que tienen unas características físico-químicas distintas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ven que para temperatura baja y cantidades considerables de esterol tienen una membrana muy distinta, o sea, no es un comportamiento monotónico, ¿sí?
Entonces, aquí lo que estamos viendo, en este caso, en una mezcla binaria de POPC y colesterol, que aparecen nanodominios que son diferencias físico-químicas en la membrana. Uno puede sacar la función de distribución radial. Esta es la función de distribución radial sobre la superficie de la membrana, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo es en la función de distribución como, bueno, ya es lípidos, es un campo de fuerza que escogimos después de estarlos comparando, ¿sí? Y aquí lo que estamos cambiando es la concentración de esterol, ¿sí? Y vemos como, por ejemplo, para concentraciones muy grandes, ¿sí? Aumenta mucho el orden que uno tiene visto en la función de distribución radial. Por ejemplo, aquí es mucho más claro, esta es la función colesterol-colesterol, y vemos como el colesterol no tiene, digamos, es un líquido muy estructurado, o es una distribución en la membrana que es muy estructurada. Tiene un comportamiento de máximos y mínimos, que lo que está dando en la función de distribución radial, lo que nos está diciendo es cuál es la densidad local a partir de un, por ejemplo, en este caso de un colesterol, cómo está la densidad de colesteroles alrededor del colesterol, y no es una densidad homogénea, tiene estructura. Aquí lo siguiente, ¿sí?, que estamos viendo acá también es pues es un diagrama de la membrana de la simulación, donde estamos viendo de nuevo el grosor y estamos viendo la densidad de esteroles para tratar de ver si hay un enriquecimiento. Una de las ideas que se discute mucho es si estos nanodominios es porque se enriquecen en esterol. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Aquí no vemos ningún enriquecimiento de esterol, y sí vemos, digamos, lo que está entre cuadritos, pues son partes de la membrana que tienen un grosor muy distinto. Estos son promedios en 50 nanosegundos, ¿sí? Entonces también hay que tomar en cuenta que este tipo de dominios pues tienen una vida media relativamente corta, ¿ok? Y aquí lo que tenemos es la función, bueno, esto es una función de estructura que nos permite también determinar si hay dominios, es la altura en la membrana, y uno saca una correlación de alturas como función del radio alrededor de cierta parte, ¿sí? Si la correlación de alturas fuera, digamos, muy grande, pues entonces daría esto un 1 y se mantendría en lo largo del radio. Ahora, lo que vemos en las curvas de arriba es que esta correlación cae, ¿sí? Luego se hace negativo, o sea, está anticorrelacionado y luego regresa, ¿no? Entonces, estamos viendo que existen nanodominios no muy marcados en el caso de la mezcla binaria. En el caso de mezclas ternarias es mucho, mucho más marcado, ¿sí? Entonces, ahora déjenme, aquí lo interesante también, lo que hicimos es sacar la función de distribución radial de los lípidos mismos, digamos, de POPC, en las zonas en las zonas gruesas y en las zonas más delgadas. La función es muy ruidosa porque estas áreas son muy pequeñas, pero uno alcanza a ver que la región más gruesa, que es la negra, es una región que tiene, para empezar, una densidad mayor que el bulto, mientras que la roja, que es la región delgada, tiene una densidad menos y está menos estructurada. Entonces, lo que estamos viendo con esto es que la diferencia que tienen estos nanodominios es básicamente una cuestión de orden, ¿sí? A ver, aquí fíjense, aquí lo que tenemos es esta es una imagen totalmente distinta. Esto es de microscopía de fuerza atómica. Esto es una gráfica con un microscopio de una colaboración con Japón, que tienen un microscopio de fuerza atómica de muy alta resolución.
y esto sobre una bicapa soportada del mismo comportamiento, y hay 10 molar por ciento de colesterol, y vemos que, ¿no?, que también aquí hay digamos, estas diferencias de altura, y en la función de correlación de alturas a la derecha, pues se muestra más claramente la existencia de dominios. Aquí sí se ve cómo cambia la correlación, decir correlacionado, anticorrelacionado, entonces uno está viendo que hay dominios. Ahora, este tipo de dominios, en realidad los tiene que ver uno de la misma manera que uno ve las estructuras de los líquidos. Aquí, de hecho, aquí regresamos a un trabajo muy importante de Bernal en el 62, en donde él habla de cómo hay que ver la estructura de los líquidos. O sea, la estructura de los líquidos no es algo que exista. Si sacáramos un snapshot de todo lo que hemos visto, no veríamos ninguna de las estructuras de las que he estado hablando. Es una cuestión que tiene una característica estadística, y entonces es regresar al concepto de Bernal de lo que es la estructura de líquidos, ¿sí? Ahora, uno de los puntos que nos interesa a nosotros de la estructura de la membrana es cómo afecta la membrana ciertos procesos biológicos que ocurren en ella. En particular, algo en lo que hemos estado muy interesados es en un antibiótico que es la anfotericina B, y que lo que hace este antibiótico, ¿sí? Y aquí le estoy poniendo una simulación bastante vieja, porque era, bueno, es la idea estándar, mucha gente sigue teniendo esta idea de que lo que hace el antibiótico es hacer un poro en la membrana, como se ve aquí. Esto sería agua, y esto sería la membrana, y entonces las anfotericinas hacen un barrilito, donde cada anfotericina es como un tablón del barrilito, y luego los esteroles, que es esta cosa que está aquí morada. No es que los esteroles sean de ese tamaño, sino que se está mostrando la movilidad de los esteroles ahí, pero entonces hacen ese barril y generan un poro acuoso, y al generar ese poro acuoso, la estabilidad de la membrana se pierde y la célula se muere por pérdida básicamente de potasio, ¿sí? Entonces, aquí la razón por la que este medicamento, esta droga se usa terapéuticamente, es porque actúa distinto si uno tiene colesterol, que es el caso de los mamíferos, o uno tiene ergosterol en la membrana, que es el caso de los hongos. Y como ustedes pueden ver, son moléculas relativamente parecidas, pero es muy común que en biología moléculas muy parecidas producen comportamientos muy distintos. Ahora, nosotros también hemos hecho estudios de la anfotericina en experimentos de electrofisiología, que ahí lo que uno hace es hacer una monocapa en la superficie. Aquí hay liposomas, forman unos liposomas, ponen solución, con eso se forma una monocapa de la misma membrana que uno tiene, ¿sí? Y lo mismo si uno tiene, por ejemplo, la anfotericina en la membrana, pues esta también aparece en la monocapa, y al recoger con una pipeta, una termina haciendo un pedazo de membrana en la punta de la pipeta, y puede uno estudiar un solo canal, o sea, es latencia canal unitario. Esta imagen pues también refleja un poco la simplificación del proceso, pero finalmente uno termina con pedazos de membrana. En la punta hay una micropipeta de vidrio de alrededor de 250 a 300 nanómetros de diámetro, ¿sí? Y con eso puede hacer la caracterización de canal unitario. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lo que es en distintas membranas se pone la anfotericina, y se ven canales con estos tipos de canales con esta conductividad, y cómo varía con la temperatura, con la membrana que se tenga, con la cantidad de ergosterol, colesterol o inclusive sinesterol. Este trabajo nos llevó a nosotros
hace mucho a proponer que el esterol no era una parte integral del canal, como se veía en la dinámica molecular que les presenté anteriormente, y entonces a proponer la idea de que en realidad las diferencias de acción de la anfotericina en la membrana micótica o en la membrana de mamífero no se debían al esterol, pero porque el esterol cambia la estructura membranal, no porque el esterol sea una parte integral del canal químicamente. Esa idea, ¿sí? Por ejemplo, aquí ven la acción de la anfotericina, en nistatina, que es otro polieno, ¿sí? En una membrana que tiene ergosterol o una membrana que tiene colesterol, y ven la diferencia, ¿sí? En el caso del ergosterol es mucho más activa la droga que en el caso del colesterol, ¿sí? Y además responde a la diferencia de potencial, ahí ir aumentando el potencial. La conductancia, obviamente, la corriente obviamente sube, pero también la conductancia sube al subir el potencial. Estas son características de cómo actúa esta droga. Obviamente, pues la idea de que fuera una cuestión de la estructura de la membrana y no un juego químico del esterol, pues fue una idea con la cual pues no mucha gente estaba convencida. Creo que ahora últimamente ya hay mucho más gente que está convencida de esto. Y un experimento que para nosotros fue muy importante es haber obtenido la conductancia producida por nistatina, ¿sí? En una membrana de POPC colesterol, en el diagrama de fase que les mostré antes en la simulación. Y esto, lo que estamos graficando aquí, es la actividad de la molécula. Y entonces uno ve que la actividad está muy correlacionada con la fase en la que se encuentra la membrana. Hay una actividad mucho mayor en la fase mixta, también mucho mayor en ergosterol y mucho mayor en la fase mixta. Entonces, de hecho, una cosa que estamos haciendo ahora es mucho estudiar esta estructura de la membrana con dinámica, con AFM y con y también la electrofisiología, y seguir avanzando en entender, digamos que lo siguiente es, ¿qué es lo que realmente tiene la membrana tan distinto que puede hacer que la fase mixta se promueva la formación del canal? Ahora, una cosa que a todo mundo que trabaja con anfotericina pues le interesa mucho es tratar de obtener un derivado que sea tan potente. Es una droga tremendamente potente, es una droga que lleva más de 70 años usándose y sigue siendo el gold standard para enfermedades antimicóticas sistémicas agudas, a pesar de que tiene una toxicidad colateral aguda. Entonces es un problema y a la gente le gustaría seguir teniendo una droga tan potente que en décimos de micromolar acaba con los hongos, pero que no acabe también con los mamíferos o que no les haga tanto daño como si les hace la anfotericina. Y entonces nosotros, igual que muchos otros grupos, pues jugamos a sacar derivados de la anfotericina, un poquito siguiendo las ideas que cada quien tiene de cómo funciona, sobre todo la selectividad de la droga. Entonces, en colaboración con el grupo del SIC de la UAM, trabajamos con el grupo de Mario Fernández para hacer derivados, con la idea que lo que nosotros queríamos es poner nitrógenos. Por ejemplo, la anfotericina normalmente llega hasta aquí tiene otro, un carboxilo, y aquí llega. Entonces se puso este sustituyente con nitrógenos, con la idea que los nitrógenos van a interaccionar con los fosfatos de la membrana y entonces sensarían mucho más la diferencia en las estructuras membranales. Ese análogo, ¿sí? Es el que hemos estado, perdón, ya quien se, acá. Ya no, ok. Por ejemplo, aquí vemos el canal unitario, el ejemplo que les había descrito. Yo puedo ver un canal de anfotericina o un canal de este derivado
y ver los poros que hace la membrana, y vemos que los dos hacen poros, ¿sí? Pero entonces lo importante de aquí es que para tener actividad en el canal de A21, en colesterol necesito poner concentraciones mucho mayores que de la anfotericina para obtener un efecto parecido. Entonces, eso nos está diciendo que el A21 es más selectivo, distingue más la membrana con ergosterol que la membrana con colesterol. Obviamente, lo siguiente fue pasar pues, realmente a probarlo en células. Y esto es un trabajo que se hizo en colaboración con el laboratorio de Lourdes Rodríguez de farmacología de la Universidad de Morelos, ¿sí? Y aquí vemos la diferencia, por ejemplo, la anfotericina en hemólisis, esto es como mata la anfotericina a los glóbulos rojos, como los rompe, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, que a 100 micromolar, pues prácticamente ha roto al 90% de los glóbulos rojos, mientras que el A21, que es el que está en blanco, pues ha roto solo el 20%. A la derecha lo que tenemos son células renales de riñón humano, que es 293Q, y aquí nuevamente vemos el efecto que tiene la anfotericina sobre las células renales, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, nuevamente aquí a 100 micromolar, ¿sí? Esto aquí en realidad es viabilidad, no sé si se alcance a ver, acá es hemólisis, pero aquí es viabilidad de la célula, y entonces vemos que para 100 micromolar la anfotericina ya tiene una viabilidad en las células renales como del 10%, mientras que el derivado pues todavía tiene como un 80% de viabilidad. Entonces, este derivado diferencia más la célula antimicótica que la célula micótica y la célula de mamífero, ¿sí? Y el siguiente paso pues ya fue probarlo en organismos. Y estos son los resultados de la acción antimicótica en ratones, en BALC, que son unos ratoncitos, ¿sí? Esto obviamente también lo hicieron en el grupo de farmacología. Y aquí lo que vemos es que aquí se está comparando con anfotericina Indofan, que es la anfotericina, digamos, regular. Este compuesto, el Alvecet, es un compuesto liposomal, que es el menos tóxico, pero mucho más caro, y luego los derivados. Bueno, lo que estamos viendo aquí básicamente es que se induce una candidiasis terrible en los animales, de tal manera que, por ejemplo, todos aquí en el control, pues todos los órganos que se vieron de los animales están llenísimos. Son 6 animales, pues están llenísimos de cándida, ¿sí? Y luego con los tratamientos, pues se ve que tanto la anfotericina como el derivado tienen un efecto curativo sobre la candidiasis. Entonces, déjenme, por ejemplo, mostrarles, este es un corte histológico del epitelio intestinal de los ratones, y bueno, después de un rato de andar haciendo eso, uno hasta empieza a ver bonitas ciertas imágenes. Entonces, este es el control del epitelio intestinal de un ratón, que se ve, bueno, así se ve cuando está muy sano, ¿sí? Cuando tuvo candidiasis, pues está absolutamente deshecho el epitelio intestinal, o sea, hubo una mortandad terrible de las células epiteliales, ¿sí? Cuando se cura el ratón con anfotericina, pues no se ve como el de candidiasis, pero queda bastante dañado. Y abajo está el Alvecet, que es la anfotericina liposomal, que cura y en realidad termina produciendo un epitelio intestinal muy parecido al control, y vemos que lo mismo sucede con el A21, que es el derivado, a unas concentraciones altas de 12 miligramos por kilogramo, que nunca podrían usarse con anfotericina. Y aquí tal vez el resumen más importante es comparar las LD50. Las LD50 son las dosis letales 50. Esta es una prueba farmacológica
en la que se agarran animales y se ve cuál es la dosis que mata al 50% de los animales en 24 horas. Y así se define la dosis letal 50 de cualquier fármaco. Entonces aquí vemos que la dosis letal 50 de la anfotericina es de 29 miligramos por kilogramo, ¿sí? O sea, eso mata al animal a la mitad de los animales en 24 horas. Digo, prácticamente se van a morir todos, pero la mitad en 24 horas. La anfotericina liposomal no mata, o sea, la dosis letal tendría que ser mayor que 80 miligramos por kilogramo, pero como esta es una formulación compleja, no se puede poner una cantidad mayor, y el derivado pues es prácticamente pues, como 7 veces la anfotericina. Esta es por vía intraperitoneal, y si lo vemos por vía intravenosa, que es lo que está en amarillo, pues es casi 10 veces. O sea, quiere decir que el derivado es 10 veces más seguro, o sea, la diferencia entre la célula, ataca menos a la célula mamífera por un factor de 10, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja, que está claro que el derivado está haciendo lo que quisiéramos que hiciera, pero también queremos entender por qué hace eso, ¿no? Entonces, aquí son unas dinámicas moleculares. Esta es una colaboración con Mauricio Carrillo, que es un estudiante del instituto y ahora está en Simvestar Monterrey, y con él hicimos las simulaciones de la anfotericina y los derivados, y un resultado, digamos, importante de las simulaciones fue que la dimerización del derivado ocurre a concentraciones mucho mayores que para la anfotericina. Y entonces esto fue importante, esto es algo que no fue una razón que nosotros pensáramos, pero recordamos que había un modelo de un grupo de China, ¿sí?, del 2002, donde ellos decían que la selectividad de la droga venía del siguiente proceso. Si uno tiene una membrana con ergosterol, la anfotericina puede entrar en forma monomérica, pero si uno tiene una membrana con colesterol, la anfotericina solo puede entrar con forma dimérica, y si uno tiene una membrana sin esterol, tendría que tener agregados mucho mayores. Entonces, en ese sentido, que el umbral de dimerización sea más alto, implicaría que el compuesto es menos factible que entre en la membrana de mamífero, la membrana con colesterol. Y entonces aquí tenemos espectros de absorbancia de anfotericina y del derivado conforme vamos aumentando la concentración de ambos. Y abajo, la ventaja que se tiene aquí es que el monómero, digamos este de aquí, vean, tiene un perfil característico, y el dímero tiene un perfil muy distinto. O sea, este cuarto pico es más alto, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero es mucho más alto para el dímero que para el monómero, ¿sí? Y lo mismo sucede aquí en el A21, y aquí se ve, por ejemplo, esta curva va aquí, y esta es la que llega acá. Entonces el cuarto pico es mucho más bajo, el cuarto pico a la derecha mucho más bajo que los primeros. Y entonces uno, con esa razón de las absorbancias a dos longitudes de onda particulares, uno puede observar a qué concentraciones el compuesto es monomérico y cuándo empieza a dimerizar. Y ven la diferencia aquí, en el caso de anfotericina, pues es monomérico hasta 0.2, 0.3 micromolar, mientras que en el caso del A21, pues es monomérico hasta 10 micromolar. Entonces, esta es una idea ahora de por qué está siendo la selectividad incrementada. Ahora, ¿por qué? Obviamente cada vez uno tiene más preguntas en lugar de más respuestas, y bueno, vamos a suponer
que sí es esto, que entonces la selectividad viene de la dimerización de la droga y de la capacidad o del requerimiento que tiene la membrana con ergosterol o colesterol para monómeros o dímeros, y eso es lo que estamos tratando de entender, y entonces nos interesa ver que las estructuras de la membrana que fuesen distintas. Y aquí lo que tenemos es, regresamos a esta gráfica, ya la habíamos visto, pero lo que estamos pensando es que nos está dando escalones entre las zonas altas y las zonas bajas, y que eso puede implicar una cierta capacidad de inserción de la droga en la membrana. Estos no son resultados de nosotros, estos son unos resultados de AFM, donde van cambiando la concentración de esteroides, bueno, y la razón de unas mezclas, y como ven, pues tienen estos dominios, que aquí en AFM se ven muy claros, se ven las diferencias de altura, y cómo esa morfología va cambiando dependiendo de la composición de la membrana, ¿sí? Estos resultados ya no son de nosotros, de AFM. Esto es una mezcla de esfingomielina, que es otro lípido, y esterol, esfingomielina, POPC, que ya habíamos visto antes, y esterol, y ergosterol o colesterol. Y aquí nuevamente en AFM se ven los dominios que se hacen en una estructura de la membrana. Las zonas más oscuras, en realidad, esto es una membrana soportada sobre mica, y entonces las zonas más oscuras son mica, las zonas café oscuro es el POPC, y las zonas claras son, creemos, dominios enriquecidos en esfingomielina. O sea, esa es la idea generalizada, porque si son más altos, la esfingomielina es un lípido, que tiene una longitud mayor, entonces debería de dar estructuras más altas. Y aquí lo que estamos viendo es cómo cambia la morfología conforme uno cambia la concentración. Por ejemplo, aquí ya está una tabla, y entonces aquí vemos que cuando uno sube estas son las diferencias de altura entre la fase de POPC de la membrana o la fase de cristal líquido de la membrana y la fase más ordenada, ¿sí? Y entonces aquí vemos en amarillo cuando no hay esterol, y luego cuando ponemos ergosterol o colesterol. Y nos está quedando claro aquí que el ergosterol tiene un efecto mucho mayor que el colesterol en incrementar la altura de la membrana, ¿sí? Entonces estamos viendo que el efecto sobre la formación de dominios, el ergosterol tiene un efecto mucho mayor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí esta es una imagen, esta es una imagen nuevamente con el grupo japonés, donde ellos tienen una resolución mucho mayor, y lo que nosotros veíamos en realidad como un solo dominio, vemos pues que son agregados, son clústeres de nanodominios mucho más chicos, pero nuevamente se tienen las diferencias de altura. Entonces estamos viendo una morfología con la existencia de nanodominios, ¿sí? Y aquí está, digamos, la gráfica de la fuerza. Aquí lo que podemos hacer con la microscopía de fuerza atómica también es probar la fuerza que tenemos que hacer para romper la membrana, ¿sí? Y eso nos da una idea del empacamiento que tiene la membrana. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando la parte azul, aquí en realidad ponemos el esfingomielina y POPC. Esta es una suposición. Estamos suponiendo que la zona dura, bueno, y aparte la zona alta que vimos en las imágenes está enriquecida en esfingomielina, mientras que la baja y la suave está enriquecida en POPC. Y vemos el efecto de los esteroles, ¿sí? Cómo cambian no solo la morfología, sino la dinámica de la membrana. Aquí tenemos la función de correlación de alturas, como la habíamos visto antes en dinámica molecular. Ahora esto es en AFM, y bueno, aquí se ve mucho más claramente cuando teníamos dominios, sobre todo en 5%
de ergosterol, pues dominios muy, muy definidos, y cómo vamos perdiendo esos dominios o se van haciendo mucho más chicos conforme aumentamos la concentración, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que la diferencia es colesterol-ergosterol. Entonces, una de las cosas es, bueno, ¿qué diablos está haciendo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué actúan tan distinto? ¿Por qué tienen un efecto tan distinto colesterol y ergosterol si son moléculas muy parecidas? Y normalmente se pintan de esta manera y se infiere que son moléculas planas, que estos anillos pues dan una planaridad y que las colas están orientadas así. Entonces, lo primero que fue verificar si realmente las moléculas son así. Y esto es el resultado de cálculos cuánticos de bastante calidad, MP2 con una base grande, ¿sí? Y vean que en realidad el ergosterol y el colesterol no son idénticos estructuralmente. El colesterol tiene torcida la cola la cola de los carbones con respecto al ergosterol. De hecho, el que está abajo es coprosterol, es otro esterol, que se sabe que es un esterol que en lugar de ordenar la membrana, evita que se ordene la membrana. Y como podemos ver aquí, es un esterol que está muy distorsionado y entonces pues, no permite un empacamiento adecuado de la membrana. Obviamente esas son las de menor energía, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos y hacemos una simulación, esta es una simulación de vuelta con los dos force fields, ¿sí? Y esta es una simulación, cada force field tiene sus propios campos para colesterol y ergosterol, y nuevamente decir, bueno, si hay un efecto común es más confiable, ¿sí? Ahora, lo que nos está quedando claro, bueno, aquí lo que tenemos, perdón, es a la temperatura, digamos, la temperatura ambiente, cómo son las estructuras en vacío de estas dos moléculas, y luego lo que se hace es ver qué tipo de, digamos, agarrar y hacer clústeres con estructuras alrededor de todas las que ocurren, bueno, empalmando las distintas estructuras sobre los anillos, que son relativamente rígidos o bastante rígidos. Entonces vemos cómo se mueven las colas del colesterol y ergosterol. Una de las cosas interesantes es que el ergosterol prácticamente no gira a lo que se llama la cara suave de la molécula, porque no tiene los metilos que se ven aquí. Y entonces, pues vemos que no solo en la estructura de mínima energía, sino en el espacio conformacional a temperatura ambiente, las moléculas son distintas. Entonces, déjenme seguir. Ok. Y entonces, esto de alguna manera deben de estar actuando en una forma diferenciada sobre la membrana. Aquí lo que hicimos fue comparar cálculos cuánticos con los force field, y en el caso del colesterol, pues no se ve como una reproducción, no maravillosa, pero adecuada, ¿sí? Pero en el caso del ergosterol, los dos force fields están muy distintos de la parte cuántica. Entonces, esto también nos indica que hay que hacer un esfuerzo para tratar de mejorar los force fields correspondientes. Aquí ya lo que estamos empezando son a ver simulaciones de mezclas binarias, por ejemplo, aquí tienen POPC con colesterol, POPC con esfongomelina y colesterol, o POPC con ergosterol, y el efecto que tienen las distintas composiciones sobre el parámetro de orden. Bueno, aquí lo que se ve muy claro es que si uno agrega, por ejemplo, el POPC solo, que es el negro, ¿sí? Cuando se le agrega esfingomielina, que es este de aquí, pues ya se ordena por la pura presencia de un fosfolípido de mucho más alta temperatura de transición, por lo tanto es casi
a la misma temperatura estaría en fase G. Y luego cuando uno le agrega el esterol, que son estas de acá, tanto la azul como la verde, pues hay un ordenamiento mayor. Entonces, las mezclas se ordenan, ¿sí? Y aquí, bueno, esto es para la otra cola del POPC, entonces no importa. Es exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo es que hay un ordenamiento mucho mayor cuando uno hace estas mezclas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es cómo se ve una mezcla. Esta es una vista desde arriba de la membrana de POPC, ergosterol y esfigmomelina, y en realidad aquí se ve muy poco la formación de dominios de composición distinta. Esta es una vista muy preliminar porque era una fase muy, muy temprana de la simulación. Los resultados que tenemos ahora con tiempos mucho mayores de simulación muestran mucho más claramente la existencia de dominios. Y luego aquí qué ocurre con los esteroles ya en la membrana, no en vacío, ¿sí? Y bueno, y nuevamente vemos lo mismo. Hay una diferencia en la parte conformación, en la libertad conformacional de los esteroles. Aquí lo que tenemos es la densidad electrónica que permite ver el ancho de la membrana. Y entonces aquí ya me voy a apurar porque se está acabando el tiempo, pero digamos, volvemos a ver lo mismo, el efecto, las funciones de estructura, ¿sí? Y entonces empezamos a tratar de entender qué pasa con las membranas, qué es lo que afecta a la morfología de las membranas, ¿sí? La composición, haciendo microscopía de fuerza atómica, haciendo dinámica, bueno, y haciendo experimentos de síntesis química, de farmacología, etc. Aquí, lo que le estoy presentando, básicamente, es una tabla que se presentó ahí, la referencia está ahí arriba, ¿sí? Y son de lo que se llaman supermicroscopías, ¿sí? Que en biología están dando imágenes a una escala mucho mayor que la microscopía óptica. Y obviamente está la microscopía electrónica, de escaneo, de transmisión. La de superresolución, es una microscopía que en realidad está basada en fluorescencia, ¿sí? Y entonces esa fluorescencia permite ver, o sea, aumentar la capacidad visual de lo que está ocurriendo, y en la microscopía de fuerza atómica. Y en esta tabla, lo que insistía este artículo, ¿sí? Es que las técnicas tienen problemas. Por ejemplo, tienen limitaciones. La microscopía de fuerza atómica solo se puede hacer en superficies. La de superresolución solo se puede hacer con fluoróforos, ¿sí? La de la microscopía electrónica no se puede hacer en sistemas vivos, ¿sí? Y todas además tienen artefactos, ¿sí? La fuerza, el tip, el escaneo, la toxicidad, entonces, y todas tienen las dificultades en preparación. Aquí yo agregué algo que ahora estamos haciendo en el laboratorio, y decir, bueno, ¿por qué no? Bueno, la sugerencia es, siempre hay que usar 2 de estas microscopías para tratar de tener confiabilidad en lo que uno está obteniendo, porque de que se ve algo, pero si lo que se ve es cierto, pues habría que buscar la confirmación de lo que se ve a través de otra técnica. Y entonces ahora lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, es ligar a microscopía de fuerza atómica simulaciones numéricas que tienen también sus limitaciones y también sus artefactos enormes. Ahorita nos estamos enloqueciendo porque en unas simulaciones que estábamos haciendo parece que el force field está dando unos resultados absurdos, y uno se da cuenta después de que hizo ahí miles de horas de cómputo. Bueno, y entonces digamos, es un esquema que estamos ahora muy interesados en desarrollar en el laboratorio. ¿Y qué ha pasado con el derivado? Pues con el derivado es muy difícil en México avanzar hacia la cuestión de traslacionar, o sea, llevar el derivado
a una aplicación clínica. Hemos tenido ahí colaboración con una empresa. De hecho, algo que afectó mucho el proceso de traslado, de llevarlo a la clínica, fue la desaparición de los PACE. Entonces estamos ahí medio atorados. Y mientras nosotros estamos atorados, pues aquí vean lo que ya hace una compañía en Canadá, que ya anuncia en su página el derivado de A21 y lo vende. De hecho, nosotros ya les ordenamos, ¿sí? Y como es para investigación, ahí la patente no funciona, entonces pueden vender esto que ya lo ven como una ventaja de un derivado de anfotericina con mucha mayor selectividad. Y recientemente, es más, en estos días, en la cuarentena, me tocó hacer un refereo de un artículo de un grupo de San Petersburgo que tienen un instituto de nuevos antibióticos muy famoso, y prácticamente lo que mandaron en el artículo era otro derivado hecho por ellos, pero siguiendo mucho las líneas de nuestro trabajo. Ellos también, hay que reconocerlo, reconocen, dan al artículo de PLOS ONE que publicamos como el origen de este derivado. Bueno, y ya creo que ya van a ser las 2. Y no sé si hay alguien o hacen preguntas o qué sucede ahora. Yo tengo una pregunta. Sí, Yo tengo una pregunta. Okay. Nahuel, un segundo nada más para dar las instrucciones rápido. Muchas gracias, Okay. Iván, por No. la charla. Todos te escuchamos muy bien. El audio no se cortó en ningún momento. Vamos a comenzar la sesión de preguntas. Les pido que escriban en el chat, no sé, la palabra pregunta, y entonces habilitamos el micrófono de uno por uno para que no se haga un caos esta sesión. Entonces, si seguimos ese orden, por ahí Beatriz Miroslava tenía una pregunta. Creo que se refería a una pregunta en tu diapositiva número 24. Ok. Miroslava, ¿puedes desactivar tu micrófono? Era sobre por qué se ven unas rayas en el epitelio que se curó con A21 que no se ve en el epitelio sano. ¿Esto de aquí dices? A ver, es que no puedo ver la pantalla, no sé por qué. Bueno, Okay. hay unas rayas que están marcadas para indicar el daño que te hizo, pero el daño está hecho con candidiasis y con anfotericina, ¿sí? No hay daño en el... De hecho, la A y la F son prácticamente idénticas. Entonces, no sé a qué rayas te refieres. Y bueno, y la E, entonces hay unas rayas blancas en la E, pero también si tú ves en la A, esas rayas son más anchas. O sea, en realidad, las únicas lesiones que se muestran son en la B y en la C. Bueno. Sí, sí, Sí. ok. Gracias, Iván. Ahora tenemos una pregunta de Nahuel. Ajá. Ok, en donde mostró la GDR esta de colesterol con colesterol, que se muestran como varios picos, tipo, Ajá. voy a hacer una analogía, no sé si es correcta, pero como tipo sólido, ¿no? Como si estuviera ordenado, digamos, hasta... Sí. Entonces, pero menciona que no se encuentran como estos dominios enriquecidos en colesterol. Entonces, de hecho... Esto podría significar que es una organización tipo, voy a dar un ejemplo, colesterol, POPC, colesterol, POPC, como algo más a largo alcance y que no tiene tanto que ver con que esté enriquecido. Ya vimos, en realidad lo que tiene son filamentos de colesterol, ¿sí? No hay agregados, pero sí hay como single files, ¿sí? Entonces, esta característica, que de hecho ha salido en muchas dinámicas, en muchas simulaciones, ¿sí? Lo que pasa es que los esteroles, yo lo que digo es que no se enriquecen en las zonas de, por ejemplo, de esfingomielina o en las zonas de fosfolípidos
saturados, pero sí hacen filamentos, ¿sí? O hacen agregados chiquitos, pero sobre todo hacen filamentos. Entonces, sí hay estructuración del esterol. Por eso la FDR se ve así. Correcto. Entonces, otra preguntita nomás rápido. En la que presentó de los parámetros de orden que aparecen ahí, como que parece que como en el carbono 10 más o menos, todas bajan, que parecieran no estar ordenadas, y yo me lo imagino como a mitad de la cola. Entonces, ¿por qué es que es que esa cola tiene una insaturación en ese punto. Entonces, ok. Sí, esa es una característica del oleoil. ¿Sí? Correcto. Gracias. De nada. Gracias, Iván. Otra pregunta de Gustavo Martínez Meckler. Por favor, adelante. Adelante, Gustavo. ¿Puedes encender tu micrófono, por favor? O puedes escribir la pregunta y yo la puedo leer. Sí, Gustavo, ¿sigues con nosotros? Ok, voy a leer la pregunta, Iván. Ok. Gustavo Martínez Meckler te pregunta, según recuerda, tú y Mario Fernández obtuvieron una patente. ¿Este trabajo se relaciona con la patente? Esa es la pregunta. Sí. De hecho, la patente ya fue concedida en Europa y en Canadá. La habíamos pedido de Europa, Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos no la concedió. El argumento es, bueno, había un despacho de abogados en Estados Unidos y dicen que pues desde que entró Trump, la idea es no conceder propiedad intelectual. Pero en Europa y en Canadá ya está concedida. Y bueno, y de hecho ya la extendimos también para tratamiento de Chagas. Muy bien, gracias, Iván. Gracias, te agradece Gustavo también, por si no estás viendo los mensajes. No veo más que mi pantalla, ¿eh? Ok, está bien. Bueno, yo te paso los mensajes, te los traduzco. Dale. Ok. Te los leo, básicamente. Sí, está bien. ¿Alguien más tiene preguntas para Iván? Tal vez una última. Ok. ¿En qué escala de tiempo se empiezan a ver los dominios? Por ejemplo, en simulación. Eso es una pregunta súper importante. Mira, la respuesta un poco cínica, se empiezan a ver a la escala de tiempo cuando eres capaz de simular ese tiempo. ¿Eso qué quiere decir? De hecho, en simulaciones de grupos muy importantes, ¿sí? De hace 10 años, la gente hacía nanosegundos y en nanosegundos decía que ocurría todo, ¿sí? Ahorita queda claro que tienes que ir a microsegundos, porque la difusión de los lípidos en la membrana es muy lenta. Entonces ahora, de hecho, nosotros estamos haciendo simulaciones que tenemos que ir a microsegundos para que realmente se haga la separación digamos, el enriquecimiento
de dominios de un lípido sobre otro lípido. Y de hecho ya hay un trabajo de Peter Tillman, que es un agente muy reconocido en simulaciones, y obviamente que tiene acceso a una capacidad de cómputo enorme, pues entonces él demostró que el enriquecimiento, si no haces microsegundos, hay muchas cosas que no vas a ver, ¿sí? Y yo estoy seguro que, pues no sé, en 10 años van a decir, no, si tú no llegas a los cientos de microsegundos, estás perdido, ¿no? Entonces, eso, digamos que es una de las grandes limitaciones de las simulaciones en procesos biológicos. Las escalas de tiempo en las que ocurren las simulaciones, pues no son las escalas de tiempo biológicas. Entonces, se han hecho otras simulaciones que son las de grano grueso, que es una simplificación tremenda sobre la estructura atómica y que pueden hacer tiempos más grandes y sistemas más grandes. Pero el mismo Tillman mostró que esa pérdida de detalle atómico, sorprendentemente, las simulaciones de grano grueso sí encontraban el enriquecimiento de esteroles en los lípidos saturados, que era lo que se suponía, la expectativa que tienen. Entonces, cuando se hicieron las simulaciones, corroboraron eso, pero cuando haces simulaciones atomísticas por tiempos largos no ocurre eso. Entonces Tillman mostró que el problema de hacer esa simplificación de grano grueso tenía un costo entrópico tremendo. Y entonces tu distribución, tu composición cambiaba dramáticamente. Entonces, pues las simulaciones tienen que irse refinando y validándose. O sea, yo siempre he insistido, las simulaciones pues dan números arábigos y lo que quieras, pero tienes que validarlas para ver si son ciertas, ¿no? Correcto. Muchas gracias, profesor. Bueno, de nada. Bueno, parece que era la última pregunta, entonces muchas gracias, Iván, por la presentación, por participar en el coloquio virtual. Ok. Y muchas gracias por la asistencia. Sí, pues mira, los agradecimientos ahí les doy, te hago un anuncio, ¿no? Le tengan tanto miedo, sí es medio latoso, pero se puede. Y muchas gracias. Okay. Pues somos experimentales, somos tanto los teóricos como experimentales, ¿va? Estamos haciendo nuestros pininos algunos apenas con estas aplicaciones, y como dice Iván, pues no le tengan miedo a la aplicación, ¿verdad? No es tan complicado como parece. Ojalá que se sigan anotando para como ponentes, los colegas. No sabemos cuánto va a durar la situación, entonces yo creo que todavía mayo lo vamos a transmitir de forma virtual. Les agradezco a todos por su asistencia y nos vemos el próximo coloquio. Ok, saludos. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, Iván, hasta luego. Hasta luego.